días. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, pero primeramente preguntarte, tanto los que estamos aquí como los que te acompañan en la transmisión, que ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Has podido ver la mano de Dios? Amén. Y si la has podido ver, pues gloria a Dios, hermanos, porque Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre está con nosotros, siempre nos va cuidando y no permite que pasen cosas malas que podemos ver que en el mundo pasan, y hay que ser agradecidos con Él. Sobre todo, hermano, invitarte en esta mañana que si traes alguna carga o algún peso en tu corazón, se lo dejes en sus manos, que son las mejores manos. Tiene el control de las cosas y sabe qué hacer. Así que te invito a que se las dejes, esas cargas, preocupaciones, lo que sea, en sus manos, y te goces en su presencia, le alabes con todo tu corazón, le cantes con fuerza, porque Él es solo merecedor de tal cosa. Así que, hermanos, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar a nuestro Señor. Señor, gracias. Te damos gracias por un día más, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí todos juntos, Señor. Aunque somos pocos, Señor, y los que nos acompañan en la transmisión, Señor, que seamos con ánimo, con gozo, Señor, para ti, Señor. Para honra y gloria de tu nombre, Señor. Porque solamente tú la mereces, Señor. Pido que si alguno de mis hermanos trae alguna carga o algún peso, Señor, que tú, Señor, los cargues, Señor. Sabemos, Señor, tú nos has dicho en tu palabra que si venimos cargados o trabajados, que vengamos a ti, tú nos harás descansar. Que así lo hagamos, Señor. Corramos a ti, Señor. Que como podemos ver en tu palabra, nos lo has dicho, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y ese descanso que necesitamos para nuestras almas. Por favor, Señor, que nos gocemos en ti, Señor. Te agradezcamos, Señor, y hagamos todo para honra de tu nombre. Te pongo en tus manos la predicación, Señor. Que tú bendigas al expositor de la palabra, Señor, los cantos, Señor. Que tú bendigas a los hermanos del grupo, Señor. Gracias porque ellos, Señor, se esfuerzan para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice de alguna manera, Señor. Bendice a cada una de las vidas de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendice todo eso, Señor, y que sea solamente para ti. Nos depositamos en tus manos y te damos gracias por todo y te lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo los dejo con el grupo de alabanza. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos todos. Antes de comenzar, quisiera darles gracias a todos ustedes por sus oraciones, porque van a la oración de mi esposa. Gracias a Dios que ella se encuentra bien. Y se los agradezco mucho, créanme, se sintieron sus oraciones. Y gracias porque nos apoyaron en ese sentido. Vamos a alabar su nombre, amén. Amén. Este canto dice: grandes y maravillosas son tus obras. concéntrate, olvida eso, concéntrate y vamos a adorar el nombre de Dios. Es muy raro ver, no
presiones, no por el cubrebocas, pero pues sí los puedo oír, ¿vale? Vamos a alabar su nombre, relájese, no se preocupe, cierra tus ojos tantitos, unos segundos, ciérralos. Vamos a respirar profundo, 1, 2, 3. Y sáquenlo, perfecto. Ok, ahora ustedes me van a dar el tiempo con sus palmas, ¿vale? 1, 2, 3, sí. Yo celebraré, cantaré, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré, cantaré un nuevo canto. A todos, alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder.
Igual, es rápido con sus palmas, ¿va? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? En el dolor, en la alegría, en la escasez, en la abundancia, le damos gracias al Eterno. Amén. Y lo que más debemos estar agradecidos es que su mirada la puso en nosotros. La puso primero en alguien y después fue repartiendo, ¿no? A la tía, al hermano, a los sobrinos, a los nietos, y le damos gracias a Dios porque puso su mirada en nosotros y hoy estamos aquí. Amén. Este canto dice: dame de beber. Pero fíjense lo que dice la primera parte: quiero estar en tu presencia. Podemos nosotros
estar en su presencia adorando su nombre. Por eso siempre les digo, abran sus oídos espirituales, ojos, corazón, mente. Vamos a cantar con entendimiento, vamos a cantar sabiendo lo que decimos y teniendo fe en Él. Necesito estar
podemos estar en tu presencia, Padre. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que podemos descansar en ti, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tu diestra está. Gracias, Padre, porque podemos alabarte aún, podemos bendecir tu nombre, Eterno, porque tenemos voz, tenemos manos, Padre Santo, y podemos, Eterno, bendecirte. En esta hora, Padre Santo, te entregamos la dirección de este culto, que seas tú el único, Padre Santo, que dirijas, que guíes la voz del predicador. Abre nuestros oídos espirituales, mente, Padre Santo, corazón, Padre, para que esa palabra llegue a nuestros corazones y entendamos, Padre Santo, lo que nos quieres dar. Gracias por cada uno de los miembros que están ahorita. Tú conoces su corazón, tú conoces por lo que están pasando, Padre Santo. Y gracias, Padre Santo, porque les das consuelo. Gracias, Padre Santo, porque los apapachas, porque los abrazas, porque estamos en el hueco de tus alas, Padre Santo. Gracias. Gracias por los problemas, Padre, por las luchas, Eterno, porque eso nos forja, Padre bendito. Gracias, Eterno. Te pedimos, Padre Santo, que si alguien más ha de venir, que apresure sus pasos y que solamente salga palabra de ti, de nuestro hermano que lo predica. Gracias, Eterno, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Sí, ok. Bueno, gracias a Dios por las alabanzas que hemos podido entonarle. Gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, que nos acompañan en esta mañana todavía. Antes de entrar a la predicación propiamente, tengo nada más algunos anuncios que nos faltaron de decirles, de comunicarles. El próximo domingo, ¿verdad? Y esto también en especial para los que nos están viendo en la transmisión. Yo sé que muchos de ustedes han sido constantes en su asistencia desde que retomamos, ¿verdad?, las actividades presenciales, y ahora con este cambio, ¿verdad?, a semáforo amarillo, pues también, gracias a Dios, podemos reunirnos todavía más personas. Pero les invitamos, ¿verdad?, en especial a todas las mamás y a todos los niños que forman parte de nuestra congregación, que puedan acompañarnos el próximo domingo. Si bien tal vez algunos de ustedes todavía tienen cierto temor, es válido, ¿verdad?, por la cuestión del virus, ¿verdad?, y tal vez no van a quedarse al servicio presencial, pero sí queremos que nos acompañen en un horario de 10 a 13, ese va a ser nuestro horario, en el que queremos darles un pequeño presente a las mamás y a los pequeños. El viernes fue Día del Niño y próximamente, ¿verdad?, para la siguiente semana prácticamente va a ser el 10 de mayo. Entonces queremos, pensando en ustedes, ¿verdad?, queremos obsequiarles un pequeño detalle, queremos darles un pequeño detalle. Entonces el procedimiento, si tú quieres quedarte, eso nos encantaría, ¿verdad?, al servicio, eso sería lo mejor. Pero pues si no puedes, o si todavía estás con estas dudas, que por lo menos veas cómo estamos desarrollando aquí el servicio, que pases por tu obsequio, ¿verdad?, y puedas ver algunos hermanos, ¿verdad? Algunos tenemos más de un año de no verlos, ¿verdad?, debido a esta situación de la pandemia y demás cuestiones. Entonces, pues es un pequeño detalle el que queremos hacerles. Y bueno, otra situación es precisamente que sigan poniendo en oración, hermanos, ahora que hemos pasado semáforo amarillo, nosotros también como liderazgo estamos en oración para ver cómo podemos ir retomando, ¿verdad?, algunas actividades. No estamos todavía asegurando nada, pero es nuestro deseo ir retomando ya más actividades de manera presencial. De repente por ahí, ¿verdad?, creo que
nos hemos acostumbrado mucho a la reunión virtual y pues la realidad es que pues esa no es la manera en que el Señor nos manda en la Biblia que nos reunamos. Sé que hay muchas situaciones todavía que ver, pero pónganlo en oración también ustedes, apóyennos de esa manera, hermanos. Estamos viendo por ahí algunas posibilidades de otras reuniones tal vez que puedan reactivarse ya. Pónganlo en las manos del Señor, es lo mejor que podemos hacer, y que Dios nos dé discernimiento para tomar buenas decisiones también para su iglesia, para la congregación. Bueno, te pido que me acompañes ahora sí a nuestro pasaje de esta mañana, que está en Marcos 10, el Evangelio de Marcos 10, del 13 al 16. Y por reverencia a la palabra de Dios, les pido a mis hermanos que en cuanto lo encuentren nos pongamos de pie y le vamos a dar lectura de manera alternada. Son pocos versículos, leo yo el 13, ustedes el 14 y nos unimos en el 16. ¿Ok? Marcos 10, 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos los reprendían, a los que los presentaban. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Juntos? Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a hacer una breve oración así puestos de pie, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque en estos pequeños versículos, en este pequeño pasaje, Señor, nos vas a dar, Señor, luz a través de tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento espiritual, nuestros corazones, Señor, y que seamos receptivos a tu palabra. Gracias por tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Gracias. Y realmente no siempre pasa que cuando estamos planeando, ¿verdad? Estructurando las predicaciones o repartiendo qué pasajes nos van a tocar, casi nunca pasa que coincidan, a menos que lo hagamos intencionalmente, ¿verdad? Seleccionar un pasaje que hable de un tema en específico por algún evento en especial. Pero aquí, conforme fuimos desarrollando, pues nos tocó la coincidencia de que el viernes fue Día del Niño y este pasaje nos habla mucho acerca de los niños. Entonces, la predicación de hoy se titula, le podemos poner como título, ¿quién entrará en el reino de Dios? A manera de pregunta, ¿quién entrará en el reino de Dios? Y en este pasaje, ¿verdad? Aunque es muy breve, nos responde precisamente nos da una respuesta contundente a la pregunta más importante de todas. ¿Quién va a entrar en el reino de Dios? En el reino de los cielos. Muchas veces, cuando nos encargan hacer listas para algún evento, y seguramente si nos encargaran hacer una lista para un evento muy importante, donde se reuniera, como decimos, la crema innata de la sociedad, seguramente empezaríamos nuestra lista con personas adultas de gran relevancia, de gran nombre, de gran importancia conforme a la sociedad. Sin embargo, muy pocos o tal vez ninguno de nosotros pondríamos a bebés o a niños al principio de nuestra lista. Es muy probable que no hiciéramos eso. ¿Por qué? Porque decimos, no, es una cena tal vez, los niños son muy ruidosos, nunca se están quietos, siempre se manchan y tiran la comida ahí en la mesa. Mucha de la concepción que se tenía de los niños en el mundo antiguo, todavía la tenemos hoy en día, ¿verdad? Que son personitas sin mucha relevancia, sin mucha importancia tal vez. A lo largo de la historia de la humanidad, los niños no han tenido un lugar prominente dentro de la estructura social. No han sido considerados de gran importancia más que para perpetuar la misma especie humana. Y bueno, ahora con cuestiones como el aborto y demás situaciones así, ni siquiera para eso, ¿verdad?
ni siquiera se les considera a veces ya desde la perspectiva humanista como seres humanos ahí en el vientre. Sin embargo, Jesús nos va a mostrar en este pasaje la importancia que tienen para Él estos pequeños. Y al mismo tiempo vamos a contestar nuestra pregunta inicial: ¿quién entrará en el reino de Dios? Esto nos va a dar una lección a los mayores, a los adultos, a los que no estamos en el rango de edad que describe aquí el pasaje. Nos va a dar también una lección muy importante. Así que en este pasaje, hermanos, Jesús aprovechó la ocasión en que le llevaron a los niños para que los bendijera y enseñó quiénes entrarían en el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? Permítanme acomodar un poquito más el micrófono, estoy jalando mucho el cable. Bueno, y vamos a verlo en 3 puntos. Vámonos al primero. El primero es la reprensión que da pie a la enseñanza. Versículo 13, que nos dice ahí de nuestro pasaje: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. El acontecimiento, ¿verdad?, aunque no se nos da el lugar exacto, probablemente se desarrolló también en la región de Perea. Tal vez una casa de ahí, un lugar de ahí, porque esta es la región en la que el pasaje anterior, en donde se encontraba Jesús y sus discípulos en el pasaje anterior. Camino a Jerusalén, recuerda, camino a la cruz. Ahora, ni siquiera en el griego se nos indica exactamente quiénes eran los que le presentaban los niños a Jesús, pero por el significado de la palabra niños y la costumbre de los padres judíos de llevar delante de maestros prominentes a sus niños para que expresaran una bendición para ellos, pues es muy probable que fueran obviamente sus padres, papá o mamá, o alguno de sus hermanos mayores, o por lo menos algún familiar. Algún familiar era el que los llevaba, conociendo la fama de Jesús, conociendo su enseñanza, que se había hecho popular, ¿verdad?, ahora en estas regiones, pues los llevaban. Querían, obviamente, que el Señor les diera, a través de una oración, una bendición del Padre Celestial. Se parece mucho a la costumbre que nosotros tenemos, ¿no?, de presentar a los pequeños. Cuando nacen, al poco tiempo de que nacen, ¿verdad?, los papás generalmente traemos a la iglesia a nuestros bebitos, y bueno, los hermanos, el pastor, oran por ellos, ¿verdad?, de modo que podamos ser testimonio para sus vidas y que el Señor, pues en algún momento les rescate para su reino precisamente. Esa es una escena muy parecida. Entonces, el comentarista Hendrickson nos hace una aclaración muy importante respecto a ese toque que buscaban los padres del Señor Jesús. Nos dice: el que Cristo los tocase no era un acto de magia. Los niños recibían la bendición principalmente por medio de la acción que seguía, es decir, la oración. El Señor lo que hacía era orar por ellos. Obviamente ponía sus manos sobre ellos y hacía una oración, expresando, comunicando una bendición para estos pequeños. No era nada semejante a que los tocara y mágicamente quedaran bendecidos o algo así. No, sino que era la oración la vía principal de esa bendición. Y entonces tenemos en esta escena a padres que buscan que Jesús les dé esa bendición a sus hijos al orar por ellos, y sin embargo la segunda parte del versículo nos muestra a los discípulos con una actitud muy poco amigable y muy poco humilde. Nos dice: y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Otra vez en esa actitud de soberbia, de egoísmo, autonombrándose como guardaespaldas del Señor Jesús y como aquellos que permitían o no permitían y decidían quién se acercaba al Señor. Bueno, pues ellos toman una actitud de no dejar pasar a los padres para que le llevaran y el Señor Jesús orara por estos pequeños. Ellos, ¿verdad?, debido al mismo prejuicio cultural de esa época que los marcaba y también a ellos, consideraban como insignificantes a los niños y que no merecían tiempo del ministerio del Señor Jesús, que no eran dignos
de robarle unos minutos del ministerio al Señor Jesús. No, el Señor se debía de enfocar en los adultos, ¿verdad? En los que ya eran capaces de comprender el Evangelio. Eso era lo que pensaban probablemente ellos. Ahora, el verbo que se traduce aquí correctamente como reprender, también tiene una implicación todavía más fuerte en el griego. Tiene la implicación de censurar, como diciéndoles no, alto, así como esos señalamientos que tienen en rojo, ¿verdad? Y cruzado de que no se puede hacer algo. Así esa era la actitud de los discípulos. Estaban censurando, estaban reprendiendo a los papás, a los familiares de estos pequeños que querían acercarlos al Señor Jesús, diciéndoles no pueden pasar. Hasta aquí llegaron. Sabemos sus intenciones, sabemos que quieren estar con el Señor Jesús, pero no pueden interrumpirlo, no lo molesten. Entonces, ¿verdad? Este es el mismo verbo que, por ejemplo, Marcos usa en 3:12 para que nos demos una idea de la reprensión, de la censura, cuando Jesús reprende a los demonios. En 4:39, cuando Jesús reprende a la tempestad, a la tormenta que se levantó en el lago de Galilea. O también en 8:32, cuando reprende a Pedro por estar pensando en las cosas terrenales, ¿verdad? Únicamente. Los discípulos, de nueva cuenta, entonces estaban tomando una actitud discriminatoria en lugar de una actitud humilde. Reprendieron, censuraron, no a los niños, que eso ya hubiera sido el colmo, ¿verdad? Que censuraran a los niños, que los reprendían, pero sí a los padres. Se rebajaron a determinar, según su visión pecaminosa, quiénes eran dignos y quiénes no de estar delante del Señor Jesús. Ahora, si bien esta es una escena introductoria que nos presenta el panorama, ¿verdad? Enfatiza también una característica que les faltó a los discípulos y que deberíamos considerar: la humildad. La humildad. A los discípulos les faltó humildad y muchas veces a nosotros también nos falta humildad. Hay ocasiones en las que estamos tan ocupados en todas las cosas, ¿verdad? Que ya sea a los niños espirituales o a los niños como tal, no les hacemos caso, no tenemos tiempo para ellos. No, espérame, hermano, porque esto es más importante. Tenemos que conectar todo y dejar listo todo para la transmisión. Sí, ya sé que me quieres saludar, pero espérame, ¿verdad? No nos damos el tiempo de ni siquiera hacer este tipo de cosas. O con los pequeños, literalmente, ¿no? No, ahorita estoy en una junta, estoy en tal cosa, no me interrumpas, vete por allá tú a ver la tele, ten el otro celular, ¿no? Entonces, a veces nos falta esa humildad, es decir, y el posicionar nuestra visión de acuerdo a la perspectiva divina y no de acuerdo a nuestras propias necesidades o lo más relevante que nosotros consideramos. Entonces tengamos cuidado con esto, ¿verdad? Nada más ahí como un punto que debemos considerar. No debemos de aislarnos ni de los pequeños ni de los hermanos, porque entonces estaríamos tomando la misma actitud que los discípulos. Pero ahora, versículo 14, nuestro segundo punto nos va a contestar precisamente, nos va a empezar a contestar la pregunta que tenemos: ¿quién entrará al reino de Dios? ¿Quién entrará al reino de Dios? Como primer grupo que podemos mencionar es que los niños entrarán en el reino de Dios. Los niños entrarán en el reino de Dios. Versículo 14 de nuestro pasaje. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios. El primer grupo que se nos señala que va a entrar en el reino de los cielos son los niños. Luego de las acciones de los discípulos, ¿verdad? El Señor Jesús está observando esto, lo ve, ¿verdad? Que están impidiendo que los niños sean traídos a Él, y entonces su reacción es esta. El versículo nos narra que Jesús se indignó, y esto expresa un enojo sumamente fuerte en el original, dirigido hacia los discípulos, obviamente. Y enseguida Jesús da órdenes, les da órdenes a sus discípulos: dejen a los niños acercarse,
dejen que se acerquen a mí. Marcos usa un verbo en presente también para señalar que la orden de Jesús era que los discípulos no continuaran impidiendo el acceso a Él. Al momento que Jesús está viendo y que Él les da la primera orden, los discípulos seguían impidiendo que los padres trajeran a los pequeños ante Él. Entonces lo que básicamente Él les dice: dejen que los niños se acerquen a mí y dejen de impedir que vengan, que sean traídos hacia mí. Entonces, la razón de semejante enojo y de las órdenes que Jesús hizo a sus discípulos era expresar la verdad que hemos dicho, que el reino de Dios pertenece a los pequeños, pertenece a los niños. La expresión, para que nos centremos, ¿verdad?, del reino de Dios, a veces lo dejamos así como que, sí, el reino de Dios, ¿no? Allá, el cielo y demás. Bueno, esta expresión es usada al principio por Marcos en 1:15, donde dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el reino de Dios, por tanto? En la era presente es la esfera de la salvación, es la salvación misma. La salvación se había acercado porque era traída por el Rey Jesús, el Rey de este reino, ¿verdad? Entonces la salvación se había acercado con la venida de Cristo, y la salvación, por lo tanto, está diciendo Jesús, pertenece a estos pequeños. Es lo que el versículo en que nos encontramos dice. Este reino de Dios será también literalmente establecido en un futuro, en la época que ya hemos mencionado como el milenio, y luego se convertirá en un reino sin fin de Dios y de Cristo por la eternidad, en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Ahora, aquí viene lo más importante de nuestro versículo, de este punto. Nuestro texto dice: porque de los tales es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Hemos dicho que el reino de Dios pertenece a los pequeños. ¿Acaso estamos afirmando que los bebés, los pequeños, no son pecadores? ¿O acaso estamos afirmando que por el simple hecho de ser niños automáticamente son salvos? Bueno, pues como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Esa no es la idea que nos maneja el texto, que nos maneja la Biblia, de hecho en general. La Biblia constantemente afirma que todos somos pecadores, incluyendo esos bebés tan bonitos que observamos y que vemos y que parecen tan inocentes. También son pecadores. Han heredado la naturaleza pecaminosa, producto de que son parte de la raza humana. Por un hombre, por Adán, entró el pecado a todos. Todos nacemos en la misma condición de pecaminosidad. Y esto lo afirman pasajes tales como Romanos 3:23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y muy claramente, en el caso de los pequeños, el rey David expresa, Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él era consciente que desde el vientre, desde la edad más pequeña, ¿verdad?, el ser humano tiene esa naturaleza pecaminosa heredada. Así que no podemos afirmar que los niños son moralmente neutros, o como dicen por ahí, son angelitos, ¿verdad? O simplemente decir, ellos no tienen pecado. No, pero sigamos estudiando la palabra niños para ver a qué tipo de niños se refiere, qué tipo de niños pertenece el reino de Dios. Precisamente la palabra que aquí Marcos pone en el griego es paidión, se traduce como niños, y de ahí obtenemos la palabra en español pedagogía, por ejemplo, ¿verdad? Pedagogo, todo lo relativo a la enseñanza, la educación e instrucción de los pequeños. Y esta es la misma palabra, por ejemplo, que Marcos usa para describir a la hija de Jairo en Marcos 5:42, y ahí se nos especifica que la niña tenía 12 años. Entonces, por lo menos sabemos que de 12 para abajo, ahí nos está estableciendo un parámetro Marcos. Sin embargo, en un pasaje paralelo, en Lucas 18:15, ¿verdad?, se usa una palabra diferente que nos ayuda a delimitar todavía más el rango de edad de estos niños que está hablando aquí Marcos. En Lucas 18:15 se usa una palabra que quiere decir, que significa
un embrión, un bebé recién nacido, un niño de muy corta edad. Entonces, ese es el tipo de niños a los que el Señor está diciendo: de los tales es el reino de Dios. Los recién nacidos, los más pequeñitos. Y esto lo podemos confirmar en nuestro pasaje, porque los niños que fueron traídos a Jesús eran, ¿verdad?, desde recién nacidos y de muy corta edad, porque en nuestro versículo 16 de nuestro pasaje dice: y tomándolos en sus brazos. Y esta expresión, este verbo que se usa aquí, tomándolos en sus brazos, básicamente significa cargándolos como a un bebé. Entonces, debían ser niños de muy corta edad. Yo tengo niños pequeños, pero aún así el que tiene 2 años ya no me cabe en los brazos. Ya no lo puedo cargar con tanta facilidad como antes. Entonces, eran niños de muy corta edad. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Simplemente mencionar su edad? No. Ahora, la teología sistemática, es decir, la revisión de los textos en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, que nos hablan acerca de los niños de esta edad y de la salvación, va a ser la que nos lleve a una conclusión correcta. La conclusión a la que podemos llegar, gracias a la teología sistemática, es que en este pasaje, ¿verdad?, nos dice que hay un tiempo desde el nacimiento hasta cierta edad, y esto varía de niño a niño, y ahora, lamentablemente, en nuestra sociedad, probablemente podemos decir cada vez esa edad, ese rango de edad, se acorta más. Y fíjense por qué. Porque hay cierta edad, hay un cierto tiempo desde el nacimiento, ¿verdad?, hasta cierto punto en la vida de cada niño, en que los pequeños todavía no pecan con plena conciencia y voluntad. Todavía no pecan. No quiere decir que no pequen en absoluto. No pecan con plena conciencia y voluntad. Y si llegan a morir en este tiempo, Dios les aplica su gracia salvadora de manera especial, de modo que sus almas van al cielo. Entonces, esto, los que tienen hijos, ¿verdad?, y han tenido pequeños bajo su cuidado, uno luego se da cuenta cuando el niño, como decimos nosotros, ya está maleado, ya hace un berrinche con toda la intención de llamar la atención, de provocar una molestia con tal de conseguir lo que él quiere. Y les digo, en nuestra sociedad, pues cada vez se reduce más ese margen, no podemos decir de inocencia, pero de esta situación de no pecar totalmente consciente y voluntariamente. ¿Por qué? Porque cada vez los pequeños son expuestos a edad más temprana, ¿verdad?, a muchas situaciones que determinan que ellos, ¿verdad?, desarrollen, despierten a la práctica voluntaria del pecado mucho más temprano de lo que tú o yo lo hicimos, de lo que nuestros papás tal vez les tocó vivir en su edad de infancia. Entonces, ve aquí esto. Lo que quiero resaltar es precisamente la gracia del Señor para la vida de estos pequeños. La gracia que todos necesitamos para ser rescatados del castigo eterno. En el caso de estos pequeños, que todavía no han despertado totalmente su conciencia, su voluntad en la práctica intencional del pecado, y que también de manera positiva, ¿verdad?, tampoco tienen la madurez suficiente en sus mentes para creer el Evangelio, comprender las verdades del Evangelio. Entonces, si uno de estos pequeños llega a morir a esa temprana edad, el Señor, de una manera especial, son tan especiales para Él, que el Señor aplica su gracia, el sacrificio redentor de Jesucristo en su favor, y podemos estar seguros de que esos pequeños están en su presencia, están en el cielo. Ahora, esto también nos indica que todo niño
que nosotros ya nos damos cuenta que peca consciente y deliberadamente, es igual de responsable ante Dios por sus pecados que cualquier otro ser humano y debe creer en el Evangelio. Entonces, vamos a revisar otros textos, hermanos, para que no simplemente nos quedemos con esta conclusión como que, pues el hermano la dijo y quién sabe de dónde lo sacó, pero vamos a Deuteronomio 1:39, vamos a Deuteronomio 1:39 para comprobar, ¿verdad?, que la Biblia en diferentes pasajes habla esta verdad. Deuteronomio 1:39, Jehová le está hablando a una generación que no va a entrar en la tierra prometida debido a su rebeldía, debido a que pecaron a los ojos del Señor, ¿verdad?, delante de Dios. Pero dice de los niños, Deuteronomio 1:39, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, es decir, a la tierra prometida, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Estos niños no serían excluidos de entrar en la tierra prometida, junto con Josué y Caleb, los únicos dos adultos que se dice de esa generación que entraron. ¿Por qué? Porque eran demasiado pequeños para oponerse a lo que sus padres tal vez los obligaron a hacer. Tal vez sus padres los obligaron a postrarse delante del becerro de oro que construyeron. Y estos pequeños, ¿qué podían hacer? Si eran niños de brazos, decirle, no, papá, es un ídolo. No podían, ¿verdad? Entonces, por eso ellos no son excluidos de entrar en la tierra prometida. Otro pasaje que apoya esto es Jeremías 19:4-5, si gustas ir conmigo también. Jeremías 19:4-5. Aquí básicamente Jehová también está llamando inocentes a los niños sacrificados a Baal. Era una práctica horrible en la que cayó el pueblo de Israel, sacrificar a sus propios bebés a los ídolos. Y no es que les llamen inocentes porque no los consideran pecadores, sino porque no estaban en una edad en donde hubieran participado conscientemente de estas prácticas, ¿verdad? No era que ellos se hubieran ofrecido para hacer sacrificio, sino que sus papás los sacrificaron. Dice Jeremías 19:4-5, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Qué horrible escena, ¿verdad? Imagínate entregar a tu hijo, la vida de tu hijo, a un ídolo. Eso es tremendamente horrible. Y hay un pasaje sumamente contundente acerca de lo que estamos diciendo, de esta salvación, de esta gracia especial aplicada a estos pequeños, ¿verdad? Te invito a que me acompañes a 2 de Samuel 12:23. 2 de Samuel 12:23. Este versículo tiene un trasfondo en el pecado del rey David con Betsabé, ese adulterio, ¿verdad?, del rey David con Betsabé. Tú sabes que no solo fue eso, mató a su esposo, ¿verdad?, mandándolo al frente de las líneas del ejército. Después de ahí, ¿verdad?, supo que Betsabé estaba embarazada, y de ahí surgió un pequeñito, y ese pequeñito finalmente murió. Una de las disciplinas del Señor para la vida del rey David es que ese pequeñito falleció. Pero 2 de Samuel 12:23 nos declara lo siguiente. Dice el rey David: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y yo voy a él no se expresa aquí solo de idea de yo voy a él porque un día voy a morir también. No, yo voy a él porque sé que está en la presencia de Jehová. Un día me voy a reunir con él, con ese pequeñito que acababa de fallecer.
Entonces, lo que quiero que quede en nuestra mente, hermanos, es que esta es una realidad consoladora en una época donde el aborto es una práctica tan común, donde hay más vidas hoy en día tomadas a causa del aborto de pequeños en el vientre de sus mamás que las vidas que Hitler tomó en el Holocausto contra los judíos. Las estadísticas no nos mienten. Hay una serie de cosas en eso, y no solo por eso. Hoy en día, ¿verdad? También oímos noticias a cada rato de que, bueno, los papás tuvieron que salir a trabajar, dejaron encerrados allá a los pequeños, se llenó de gas la casa y se murieron los pequeños, los bebés que estaban ahí. De personas, ¿verdad?, que atentan contra la integridad física, psicológica y a veces hasta sexual de pequeños, bebés, de chiquitos, de una edad tan corta. Y es tan triste ver la depravación tremenda que hay en nuestra sociedad, pero a la vez estos pasajes son un consuelo para nosotros. Y hermano o hermana, si tú o alguien que conoces, ¿verdad?, también experimentó la pérdida tal vez de un pequeño, no porque lo abortara, sino lo perdió porque fue esa la voluntad del Señor, ¿verdad? No llegó a término el pequeño, la pequeña. Si a corta edad, ¿verdad?, también alguien perdió a uno de sus hijos. Esta es una verdad hermosa y consoladora. Esos pequeñitos no están, como dice la religión tradicional, por ahí en el limbo o sus almas vagando. No, la Biblia nos dice, ¿verdad?, claramente que en su soberanía el Señor de una manera especial los escogió, los predestinó y aplica también su gracia salvadora a ellos, y de una manera especial ellos están en su presencia, disfrutando de su gloria. Y entonces un día, ¿verdad?, el papá o mamá que haya sufrido esta pérdida tan dolorosa, si es un creyente, si es fiel al Señor, un día se va a encontrar con su pequeño hijo. Igual que expresa el rey David en este pasaje, también te vas a encontrar allá con esos pequeñitos, todos esos seres indefensos cuyas vidas están siendo tomadas a cada minuto que pasa, ¿verdad?, con falsas ideas, con falsas nociones de nuestra sociedad. Ellos están allá en la presencia del Señor, y no sé cómo los veremos, si en su forma de pequeños o en su forma como hubieran sido como adultos, pero están allá con el Señor, y un día los veremos, y un día papá y mamá que experimentaron estas pérdidas los reencontrarán ahí. Eso es una verdad hermosa de la palabra de Dios. Y también, ¿verdad?, es una buena lección también, ahora que acaba de pasar el Día del Niño. Los más pequeñitos son poseedores del reino de Dios, pero también nos señalan las características que todos debemos tener para entrar en este reino. Una total dependencia de Dios para que Él nos imparta su gracia salvadora, porque nosotros mismos no podemos hacer nada para ganarlo. Hermanos, si tienes hijos en esta edad, gózate en esta realidad, pero a la vez, ¿verdad?, empieza a sembrar en sus mentes la palabra de Dios. Pide a Dios por sus vidas, por su futura conversión. El deseo de todos los padres, ¿verdad?, es ver a nuestros hijos realizados, que crezcan, que cumplan todas las etapas de la vida y que logren tal vez sus metas, ¿no?, profesionales y demás. Pero lo que más nos debe interesar como creyentes, como padres creyentes, es que Dios tenga misericordia de ellos y los salve. Eso es lo más importante. Dice un predicador: si tú has educado a tu hijo para que sea un excelente arquitecto, deportista, artista, lo que tú quieras, y lo logra,
pero jamás le enseñaste la palabra de Dios, el camino del Señor, no lo instruiste para que fuera un creyente, has fracasado como padre. No depende de nosotros, obviamente, la salvación. Si dependía de nosotros, pues sería todavía peor, ¿verdad? Porque muchas veces no somos ejemplo para nuestros pequeños. Sabemos que depende del Señor su salvación, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para instruirles y para estorbarles en el pecado. Si es que ya tienen una edad consciente en la que ellos ya pueden distinguir claramente, ¿verdad? Cuando ellos cometen un pecado, tenemos que estorbarles de alguna manera. Tenemos que reprenderles, disciplinarles. No es agradable para ningún padre hacer eso, pero cuando es necesario tenemos que hacerlo. También es un mandato del Señor, porque si no, ¿verdad? Dice la palabra misma que el que no disciplina, el que no castiga a su hijo, no es que lo ama mucho, dice es porque lo aborrece, es porque lo odia, es porque quiere verlo en el infierno, ¿verdad? Es como si expresaras esto. Entonces, mientras los tengamos bajo nuestro techo, es nuestra responsabilidad discipularlos con la palabra, con nuestro ejemplo, y rogar al Señor que a su tiempo ellos vengan a su camino, que a su tiempo Él les conceda su salvación. Nunca dejes de orar por tus hijos, así sean ya los más adultos del mundo, ¿verdad? Yo recuerdo mi abuelita materna, ¿verdad? Nunca se cansó de orar por sus hijos, y algunos hasta el final, en el último instante, creemos que el Señor les concedió esa gracia de la salvación, pero es porque nunca dejaron de orar por ellos, ¿verdad? Seamos así, hermanos. Ahora, vamos a pasar, ¿verdad? Recordemos que no solo de estos pequeños pertenece el reino del Señor, hay otro grupo en el cual la mayoría estamos incluidos y que también, ¿verdad?, entraremos en el reino de Dios, o esta es la característica por la cual entraremos en el reino de Dios. Los que sean como niños, este es nuestro tercer punto, los que sean como niños entrarán en el reino de Dios. Después de aplicar esta realidad, de mostrarnos esta realidad hermosa del Señor Jesús, ahora también va a hacer una analogía usando estos pequeñitos. Los que sean como ellos también van a entrar en el reino de Dios, no importa la edad que tengan. Si son como estos pequeños, van a entrar en el reino de Dios. Jesús hace esta analogía y señala la forma en que se debe recibir el reino de Dios para todos aquellos que sobrepasamos la edad de estos pequeñitos antes descritos. Con una afirmación de certeza, dice: de cierto os digo. El versículo 15 nos señala la verdad de que si no se recibe el reino de Dios de la misma manera que un niño, también de ninguna manera se entrará en él. Jesús destaca que la salvación es algo que se recibe, es algo que tú y yo recibimos, es algo que cualquier persona recibe. Él está destacando la gracia del Señor. No es algo que se pueda ganar, obtener por méritos u obras propias. Y esto obviamente, ¿verdad?, en su época chocaba con la idea de los fariseos, de un evangelio por obras, de una salvación por obras, porque ellos confiaban en que al seguir a pie puntillas, al pie de la letra, o lo que consideraban ellos la ley de Dios, se estaban ganando el favor de Dios. Dios les debía la salvación, y eso no es cierto. Ahora, aquí no se nos especifican las características de alguien que es como un niño, pero debido a lo que hemos visto anteriormente y considerando la edad probable de estos pequeñitos, podemos decir que Dios imparte su salvación a aquellos que como un niño no tienen nada que ofrecer. La reciben con la mayor humildad, es decir, son los que ni siquiera eran considerados los don nadie, ¿no? Y en total dependencia, además reciben esa salvación en total dependencia y confianza en Dios.
¿Qué puede hacer un bebé si no recibe el alimento de sus papás? Si no recibe el vestido y los cuidados esenciales de parte de sus papás. Él no puede agarrar su mamila y prepararse la fórmula y empezar ahí a tomarlo. Él no puede cambiarse por él mismo si está sucio, si está incómodo. Él no puede ni siquiera, ¿verdad?, subsistir si lo dejaran ahí desamparado. Necesita indispensablemente de sus papás. Bueno, aquellos, ¿verdad?, que son como niños, de esta manera, son los que pueden entrar en el reino de los cielos. Aquellos que rechazan cualquier orgullo, cualquier obra o mérito que pudieran tener y que llegan delante de Dios diciendo: no tengo nada, solo sé que soy pecador y necesito que me salves, porque yo no puedo. No puedo hacerlo, no tengo nada, no puedo ganarme la salvación, ya lo entendí. Por favor, sálvame, Señor. Dame de tu gracia, dame ese regalo de salvación. De otra manera, yo estoy indefenso y en camino directo a la perdición. Esa es la actitud que marca aquí: los que sean como niños entrarán en el reino de Dios. Por último, ¿verdad?, el versículo 16 cierra de una manera muy tierna. Dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El propósito por el cual los padres habían llevado a sus hijos ante Jesús se cumplió. De manera tierna, de manera amorosa, Jesús iba tomando a esos pequeñitos entre sus brazos, ponía sus manos sobre ellos, oraba para que el Padre bendijera la vida de esos pequeños y seguramente llegaran a la salvación en algún momento, llegaran a reconocerle como su Salvador, si es que seguían todas las etapas de su vida. Toma entre sus brazos estos bebés, pone sus manos, los bendice, y esto nos lo confirma, ¿verdad? Esta realidad que estamos viendo nos la confirma Mateo 18:3, cuando dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que ser así, hermanos, no nada más en el momento de nuestra salvación, sino en toda nuestra vida como creyentes. Decirle a Dios: no tengo nada, no puedo sin ti, llévame de la mano, no me sueltes. Así como cuando nos enseñaban a caminar y nos tomaban de las dos manos, de los bracitos, así tenemos que pedirle al Señor: condúceme por tu camino. Si me sueltas, me pierdo. Condúceme por tu camino, dependo totalmente de ti. Y ya casi para cerrar, quisiera leerles otra cita de un comentarista que dice al respecto: la aceptación del Señor describe la realidad de que la salvación solo es por gracia. La salvación de un niño que muere sin haber realizado obras meritorias es la ilustración más grande acerca de esa verdad bíblica fundamental. Cuando fallece un niño o alguien con la mente de un niño, Dios les aplica el sacrificio del Salvador y son declarados y hechos justos en ese mismo instante. Así que no hay mejor regalo, seas niño, seas adulto, que recibir la salvación de Dios como un niño, en total dependencia y confianza en el Señor. No podemos hacer nada para ganarla y no debemos de intentar hacerlo por obras, porque es solo cuando nos reconocemos como mendigos espirituales, en bancarrota espiritual, dependiendo de la misericordia del Señor, que Él ve, como dice en su palabra, el corazón contrito y humillado, y entonces viene su gracia, nos otorga la salvación, nos otorga el acceso al reino de Dios. Así que hoy hemos visto estas dos realidades hermosas, que los niños más pequeños, los chiquititos, aquellos que aún no pecan con total conciencia y voluntad, si llegan a morir a tan temprana edad, estarán en el cielo, porque Dios les aplica de manera especial su gracia salvadora y así ellos pueden entrar
en su gloriosa presencia. Y por otra parte, estos pequeños se convierten en una ilustración de cómo todos los demás llegamos a recibir la gracia salvadora de Dios. Solo por su misericordia, solo confiando en Él totalmente y esperando en que Él nos otorgue ese regalo que ninguno de nosotros merece o puede ganarse. Este pasaje, ¿verdad?, nos hace un recordatorio final muy importante, hermanos. Si tú tienes hijos de cualquier edad, si todavía viven bajo tu casa, ¿verdad?, en tu casa, tienes la responsabilidad de evangelizarlos. Tienes la responsabilidad de hablarles de la palabra de Dios, del Dios en el que tú crees, del Dios en el que tú confías. Deuteronomio 6:4, ¿te acuerdas? El Señor, expresándole al pueblo judío, les decía: en todo momento les tienen que estar repitiendo estas palabras. En tu casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, siempre por medio de nuestro ejemplo, por medio de devocionales, pero siempre debe estar la palabra presente en nuestros hogares. Y sabemos, ¿verdad?, que aunque la salvación es una obra soberana de Dios, solo de Él depende la salvación. Dios nos ha dado el privilegio como papás de ser el medio primordial, principal, a través del cual nuestros hijos escuchan su palabra. Entonces, ejemplifiquemos su palabra, roguemos por su salvación y que Dios los pueda traer a su reino, a su tiempo, ¿verdad? No dejemos de orar por ellos. El éxito de un padre cristiano, dice el hermano MacArthur, no es que tu hijo se convierta o no, porque eso no depende de ti, sino que tú hayas hecho todo lo posible, todo lo que estuviera en tus manos para acercarlo al camino del Señor y para alejarlo del pecado. Así eres un padre cristiano exitoso. Y así Dios generalmente premia esas actitudes, premia ese esfuerzo de los padres y concede la salvación a los pequeños. Oremos, hermanos. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque, a diferencia, Señor, de la mayoría de las personas, Señor, tú nunca menospreciaste a nadie. Tú nunca, ni por edad, ni por condición, ni por enfermedad, hiciste discriminación alguna. Al contrario, viniste y todavía vienes rescatando a los que no somos nada, a los que no somos importantes para este mundo, a los que no valemos nada para este mundo. Es a quienes tú escoges para salvación. Y así lo haces con estos bebés, con estos niños tan pequeños, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener certeza en tu palabra de que si alguno de ellos ha muerto o muere a tan temprana edad, están en tu presencia, están seguros en tus brazos, Señor, allá en el cielo. Gracias, Señor, porque también, Señor, nos das un ejemplo a través de ellos. Muchas veces, Señor, como adultos, creemos que nuestros logros académicos, económicos, nuestra popularidad y demás cosas que como adultos se van convirtiendo en relevantes tal vez, Señor, creemos que con eso te podemos impresionar. Y al contrario, Señor, tú lo que quieres es que vengamos como estos pequeñitos, sin nada, totalmente dependientes a ti. Y no solo que vengamos cuando rogamos por tu salvación de esa manera, sino que vivamos así, Señor, pegados a ti, junto a ti, rogando, Señor, que como nuestro Padre Celestial nos conduzca, nos lleves, nos des todo lo necesario para caminar bien en la senda que tú nos has marcado. Padre, perdónanos, porque muchas veces nos falta humildad, Señor. Muchas veces carecemos de estas características de ser como un niño.
Perdónanos, Señor, porque a veces creemos que ya hemos logrado algo, creemos que ya somos algo, Señor, y al contrario, conocerte más a ti, conocer más de ti y de tu palabra, nos debe llevar a ser todavía más humildes, ver todavía más, Señor, nuestra condición de total inutilidad si tú no estás con nosotros. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los congregantes de esta iglesia, Señor. Ayúdanos a caminar contigo. Si no, mejor que ni caminemos, Señor. Si no, es mejor ni siquiera pasar la puerta de nuestras casas si tú no vas con nosotros, Señor. Por favor, sé con nosotros. Permítenos, Señor, andar como niños, Señor. Ser como niños, para poder tener también la certeza de ir a tu presencia, de ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo esto en tus manos. Gracias por tu palabra, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, con esto cerramos también la transmisión. Que el Señor les bendiga. Los esperamos por ahí en el servicio de oración, en la reunión de oración del miércoles. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego y vamos a continuar